Bueno, pues el tema de hoy es Baruch, espero pronunciarlo bien, ¿verdad? Yo antes lo escuchaba nada más como Espinosa y Espinosa y de hecho no sabía así mucho de él, pero pues bueno, ahora ya le leí un poquito más. Este tema fue sugerido por Ricardo. Rodrigo, ¿tú habías escuchado hablar de esta persona? De alguna manera tuve que haberlo estudiado en la facultad porque cuando empiezas a tratar de entender el pensamiento humano, pues te encuentras con diferentes teorías y corrientes y por lo tanto, sí había escuchado de él. Obviamente el conocimiento que tengo de él es muy atómico, muy enfocado hacia ciertos aspectos, pero sí es una persona que de interés, por así decirlo, ¿no? Sobre todo el área dentro de la psicología, que es desde donde lo estudiamos, porque a la hora de estar tratando de eh, enmarcar el conocimiento, pues tienes que caer tarde o temprano en el racionalismo, ¿no? Y tratar de explicar el mundo desde una perspectiva racional en vez de mágica. En ese sentido, Spinoza eh, fue un precursor de la ilustración, fue uno de los hombres que de alguna manera habló acerca de el encendimiento, ¿cómo se dice? Manejo del conocimiento de tal manera que pudiera servir para un despertar humano basado no en la fe, no ¿cómo se llama? Cosas que no se podían comprobar, sino más bien en lo que sí se podía comprobar. Pero buenas noches, Ricardo, creo que te toca el paquete. Sí, bienvenido Ricardo. Y pues adelante, nada más estaba preguntando a Rodrigo que se había escuchado el nombre de este Baruch de Espinosa. En lo que llegaba, pues adelante, todo el contexto que quieras dar, aviéntate todo el paquete y ahorita lo ampliamos o preguntamos. Adelante. Y bueno, pues vamos a hablar sobre Baruch o Benedictus o Benito, como Sí, lo conocen de diferentes formas, Spinoza. Y me gusta mucho este filósofo porque de alguna manera, sin querer, o más que nada la filosofía como la conozco o como me ha gustado tratarla, va muy de la mano, ¿no? De hecho, una vez varias ideas que se fueron forjando ahí por simple lógica, coincidían mucho con la forma de pensar y de ver el mundo y ver la filosofía. Entonces como que coincidimos en algún punto, ¿no? Y siempre hablábamos de Spinoza y como a mí me gusta mucho pintarlo, pensaba que era como Velázquez, el pintor, pero resultó que era un filósofo, ¿no? Por su, por su trabajo y por toda su rebeldía y por también estar en la parte de ser de origen de una familia judía. Pero bueno, en un tema de contexto, pues bueno, hay que mencionar que él pues nace en Ámsterdam, en Holanda. Pertenece a una de las familias, bueno, es un emigrante judío que nació en Portugal, pero que se van a Ámsterdam en Holanda porque Holanda es de los primeros países que tienen como esa parte libre de pensamiento, ¿no? Donde no hay ningún problema por estar ahí. Recibían a todas las personas que traían pensamientos diferentes. eh, y bueno, ahí coinciden, ahí obviamente vienen escapando de la Inquisición católica y se establecen ahí en Holanda, ¿no? Eh, Desde muy pequeño pues empieza a tener sus primeras pérdidas, que son las que empiezan a formarlo, y una de las primeras pues es su madre, ¿no? A los 6 años fallece su mamá y posteriormente mueren dos hermanos. Él empieza a hacerse cargo de un negocio que tenía su padre, que era de importación de frutos secos, creo. Eh, sí, frutos secos y especias. Y bueno, ahí trabaja bastante, se enfoca mucho en ese tema, pero luego empieza, ya después de los 20 años, por ejemplo, fallece su papá y luego su madrastra y su hermano mayor o su hermana mayor. Entonces vuelve a tocar ahí un tema de muerte y eso pues empieza a cambiar mucho su forma de pensar, ¿no? Empieza digamos que a madurar de una forma rápida y empezar a desarrollar un sentido
de autonomía en su parte pensante, derivado de estas pérdidas. Obviamente el cuestionamiento pues es sobre la muerte, ¿no? Y, y después se comienza a estudiar, se mete mucho al tema del Talmud, la Torá, empieza a estudiar hebreo, obviamente, por ser judío, y luego empieza, pues continúa con el tema del negocio familiar, pero de repente, es excomulgado por la comunidad, ¿no? Después de perder a su familia, de ya no tener a sus hermanos, ya no tener a su padre, de repente surge este tema de la excomulgado o excomulgación, perdón, de Baruch a los 23 años. Y obviamente pues le prohíben comunicarse con toda la comunidad, le levantan un acta de excomunión donde hay un párrafo, uno de los primeros párrafos, es como muy popular, que dice: maldito sea de día, maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale y maldito cuando regresa, que el Señor no lo perdone. Entonces, esa acta era tan agresiva, tan directa, y pues así. Entonces, la comunidad judía a la que él pertenecía en Holanda, pues obviamente detiene toda relación con él, ya no le hablan, ya no hacen negocio, y pues obviamente se queda así como, ¿qué fue lo que hice, no? Al final de cuentas era algo muy drástico, muy extremo, el hecho de que de repente él, sin darse cuenta, pues así como que qué hizo, ¿no? ¿Qué hizo para que llegaran a ese nivel de rechazo? Y bueno, pero bueno, empieza el tema de que pues qué hizo, ¿no? Él con esa parte consciente de que no sabía que el simple hecho de pensar diferente, de traer ideas diferentes después de haber leído, reflexionado y meditado, pues era un tema que la misma comunidad consideraba peligroso, ¿no? Entonces, por ese hecho de pensar que Spinoza tenía ideas peligrosas que atentaban a la comunidad, pues inmediatamente pusieron remedio y pues lo rechazaron, ¿no? Entonces por eso empieza a aislarse y pues obviamente lo aíslan ellos. Y es que empezó a tomar pues obviamente conocimientos de todos los grandes filósofos y a crear su propia idea, ¿no? De lo que era, desde lo que era el tema de la libertad hasta lo que era la parte de Dios, y obviamente él se reconoce como un ateo, pero bueno, al final de cuentas la comunidad pues no compartía las mismas ideas que él, y pues una forma rápida de detenerlo fue con ese tema, ¿no? De excomulgarlo. Y bueno, pues al final se va de la comunidad, busca una manera de sobrevivir, se encuentra por ahí un empleo que es de pulir vidrios, específicamente pulía cristales de telescopios, microscopios y lentes, y bueno, pues al menos le daba para seguir viviendo, ¿no? Porque ya lo que ganaba en el otro negocio pues ya era mucho más, pero pues ya no le permitían hacerlo. Pero también pues le daba tiempo para leer y seguir escribiendo y pasar más tiempo con otros pensadores, ¿no? de su época, y pues estudiando a los ya consagrados. Entonces, bueno, pues ahí empieza a tener más tiempo, y pues ese tiempo lo empezó a invertir en escribir, ¿no? Tan así que empezó o hizo el intento de publicar su tratado de política, pero lo hizo de una manera anónima para que no le fueran a rechazar la publicación. Y hasta la fecha todavía su obra pasa, bueno, hasta la fecha su obra se convirtió en una de las obras prohibidas por la Inquisición, ¿no? Porque como su pensamiento era muy liberal, pues ahí también lo fueron marcando, ¿no? Aun cuando era anónimo, pero pues quedó en esa lista de libros prohibidos. Y bueno, y esa parte de la controversia que surge con las ideas de Spinoza era muy, muy simple, ¿no? Se basaba prácticamente en lo que era su idea de lo que era Dios, y pues su propuesta ética, ¿no? Su dualismo entre el alma y el cuerpo,
donde el alma es valiosa y el cuerpo es una materia caótica, que él decía, ¿no? Y también de ahí se desprende, bueno, en ese entonces pues también estaba con las ideas de René Descartes, y, y bueno, ahí es donde empieza el tema de una frase también de lo que se decía, que pienso luego existo, ¿no? Más o menos ahí él deriva, porque él decía que no podía dudar de que estaba dudando, o no podía dejar de dudar sobre la idea de estar dudando todo el tiempo. Y dudaba lo que pensaba, y por lo tanto se creaba ahí como una ¿cómo se llaman? Paráfrasis verbal, donde al final surge en la de ergo, o la de pienso luego existo, ¿no? Al final de cuentas. Yo iba a decir en latín, pero se me fue la otra palabra. Cogito ergo sum. Coito ergo sum, ajá. Entonces, esa viene a ser como la parte también de contribución hacia lo que Spinoza estaba trabajando, no estaba madurando toda esa parte del pensamiento y de su obviamente ya la parte aislada, ¿no? Donde él pues ya sin mucha distracción de familia, de amigos, de comunidad, pues él pues se enfocaba netamente a estar estudiando a los filósofos y creando sus propias teorías, creando su propia forma de pensar, y toda basada pues en ese naturalismo que se le reconoce y que por el cual muchos de los actuales pensadores pues son muy adeptos a esa forma, porque es muy práctica, ¿no? Es muy práctica pensar sobre todo en el tema de Dios, que está en todas partes, y en la forma en que él, digamos, que regresa a la autonomía del ser y del pensamiento, ¿no? Donde no lo hace que dependa de otros, y eso es lo que al final pues la parte católica o la parte religiosa, por no mencionar una línea de religión específica, pues lo hace peligroso, ¿no? Porque lo pone en duda la existencia de alguien superior, cuando ese alguien superior es uno mismo, ¿no? Entonces ahí empiezan con ese tipo de temas, y se vuelve muy, muy interesante. Obviamente tiene muchas obras, sobre todo relacionadas con la ética. Por ejemplo, está una que se llama Ética demostrada según el orden geométrico, de 1674, donde sostiene que el universo es idéntico a Dios, que es la sustancia incausada de todas las cosas, y considera como el exponente moderno y es considerada como el exponente moderno más completo del panteísmo, ¿no? Ya que pues no perteneció a ninguna escuela y no fundó ninguna tampoco, aunque de alguna manera pues tiene muchos seguidores y predecesores, ¿no? Entonces ahí no sé si quieran comentar algo, digo, finalmente es como un poco de contexto de lo que ha estado haciendo, de lo que hizo, perdón, hasta ese momento, ¿no? Sí, pues aquí Rodrigo nos estaba comentando que lo vio en la carrera de psicología, en filosofía, entonces pues adelante Rodrigo, ahí yo me guardo la estocada para el final porque me voy a ir por la tangente. Ok. Bueno, tendríamos que pensar en los tiempos en que le tocó participar en su aportación al mundo, ¿no? A la humanidad. 300 años antes o 350 años antes, en plena Edad Media todavía, de repente el manejarse con una idea contraria en Europa, en cualquier parte de Europa o casi cualquier parte de Europa, contraria a la visión católica, fanática que existía, era de alguna manera transgresor, y por lo tanto hubo necesidad de que viniera un Francisco Petrarca, por ejemplo, a estudiar con la misma iglesia. O sea, él tomó hábitos de alguna manera para poder estudiar, pero salió al mundo. Y a la hora de que salió al mundo, pues se encontró con que la naturaleza, con que el ser humano es algo diferente y una manifestación de la misma deidad, del mismo Dios. Y entonces Francisco Petrarca rompió el esquema
de alguna manera, al plantear que la propia razón de la existencia está en Dios, pero en el Dios manifestado a través del hombre. En otras palabras, es de los primeros escritores que empiezan a hablar del humanismo, dado que, al igual que Dante Alighieri, encontró una mujer de la cual se enamoró y de la cual sentía una pasión y un amor y una situación, y entonces bajó el tema, ya antes se tenía que hablar de Dios, y en ese momento Petrarca empezó a hablar de una mujer, y no era una mujer divina, no era la Virgen María, no era una santa, no, era una mujer. Ok, al hacer eso dio las bases del humanismo, y con eso dio las bases del Renacimiento, o sea, una nueva forma de vivir, una nueva forma de pensar a partir de una concepción nueva de la humanidad. Obviamente Petrarca no pudo apreciar por completo el resultado de su aportación. Pues algo parecido le tocó vivir a Spinoza. Spinoza, proveniente de una familia judía, entendía y estudiaba, como mencionaba Ricardo, las escrituras sagradas de los judíos y tenía la referencia de la Biblia cristiana, que es un compilado un poco más grande de la que utilizan los judíos, y bueno, más cerrado, por decirlo de alguna manera. Los judíos escriben midrash, que son interpretaciones. Pero en este caso, al tener la fuente de conocimiento del parte de la familia del lado judío, los judíos interpretan las escrituras de diferentes maneras. O sea, no toman al pie de la letra necesariamente el conocimiento escrito en las escrituras sagradas, porque hay diferentes niveles de interpretación. Y bueno, aquí tal vez yo no soy el experto en el asunto, pero está la interpretación textual, está la interpretación gemátrica, que es darle valores a las letras y a los acomodos, y hay otra interpretación oculta, o sea, hay diferentes niveles de interpretación. Y entonces, eso mismo que él tiene como enseñanza, entre comillas, oculta, porque se tiene que presentar ante el mundo cristiano, católico, de una manera diferente, ¿sí? Se lo lleva a su observación por la vida y la naturaleza. Y le toca vivir eventos como la muerte que mencionaba Ricardo, de varias personas a las cuales él quería y apreciaba, que le permiten poner el foco, el punto de atención en esa interpretación de la realidad, contraviniendo, por supuesto, la interpretación textual y directa de las escrituras sagradas del catolicismo. Y por lo tanto, pues señalado, ¿no? Al final, ¿cómo se llama? La excomunión, pues viene a ser un ritual de desprecio, un ritual de segregación, que obviamente está en contra de las mismas cosas que ellos predican, pero que al fin y al cabo es algo que se utilizaba precisamente para eso, para evitar que la gente estuviera interpretando, porque no es dado al hombre la interpretación de la voluntad de Dios, o por lo menos ese era el pensamiento que todavía prevalecía a un nivel religioso. Y Spinoza toma las escrituras y las empieza a interpretar. En otras palabras, lo mismo que ya hacía con los textos hebreos, lo hacía con los textos católicos y cristianos. Mal visto, por supuesto. Lo que le valió la excomunión. Pero Spinoza no negaba la presencia de Dios, no negaba a Dios, pero decía que Dios era la naturaleza. Y al decir que Dios es la naturaleza, precisamente en ese orden y en ese acomodo y en esa manifestación estaba Dios mismo. No sé si les suena o no les suena, si les tocó o no les tocó, pero en la educación religiosa, en el catecismo, en alguna ocasión te llegaron a decir, ¿dónde está Dios? Pues en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Ah, eso es lo que decía Spinoza. Básicamente la observación de la naturaleza le permitía encontrar a Dios en ese proceso. Sin embargo, insisto, con la idea cuadrada, religiosa, hegemónica, porque era la que prevalecía, en la cual Dios tenía que ser el hombre barbado, elevado allá en el cielo, donde todo tenía sus huestes celestiales adorando y todo lo demás, en una interpretación bastante elaborada, y decir que no, que Dios está en la naturaleza y que está en todas las cosas, hace que de repente se pelee con todo el mundo, porque entonces no tienes que recurrir, por ejemplo, a un templo para ir a rezarle a Dios. Puedes hacerlo en la naturaleza, porque la naturaleza misma es el templo de Dios, es la manifestación de Dios.
Es más, no tienes que salir de tu casa. Y entonces, ¿dónde dejas a los sacerdotes? ¿Dónde dejas a los obispos? ¿Dónde dejas a los cardenales y al papa? Ah, pues como no estás reconociendo la autoridad del grupo hegemónico, pues obviamente serás perseguido y serás atacado, ¿no? Spinoza no estaba equivocado. Sin embargo, su manera de expresar la situación lo hizo en un tiempo donde precisamente estas diferencias provocaban el ataque. Y eso fue lo que le tocó vivir. Sin embargo, él justificaba que a través de la razón, así como lo plantea Descartes, es como es posible que nosotros entendamos a Dios y no entenderlo en su forma inmanente y omnipresente, entenderlo en su manifestación y entender esa perfección de la naturaleza donde todo está equilibrado y que si se llega a desequilibrar vuelve a buscar el equilibrio, es precisamente esa situación, ¿no? Insisto, tiene una percepción bastante correcta, a mi entender, de lo que vendría a ser la deidad, Dios o la inteligencia superior o el nombre que le quieran dar. Sin embargo, él contravenía, así como Petrarca contradijo a la iglesia directamente al poner los ojos en una mujer y no en una mujer divina, sino una mujer terrenal, Spinoza contravino a la iglesia al poner los ojos en la naturaleza como manifestación de Dios, en vez de decir la imagen de Dios que te hemos creado para ti. Bien, me detengo aquí y vuelvo a pasar la pelota. Muy bien. Pues bueno, de mi parte, yo no he leído el material de Spinoza, pero sí estuve leyendo por ahí fragmentos de varias bibliografías de él y me llamó la atención muchas cosas, ¿no? Para empezar, ahorita como dijeron ya los dos, ¿qué decía él? Bueno, porque a él le tocó vivir, creo que nació en 1632, murió en 1677, apenas iba a cumplir 45 años, o sea, fue una persona muy joven, eso me llamó mucho la atención. Y en la época que le tocó vivir a él, pues precisamente todavía estaba la Inquisición, ¿no? Entonces, para que la gente se ubique, ¿no? Aquí en el video de dónde andaba, ¿no? O en qué época, por ejemplo. Como dicen ahí, creo que nació en Portugal, ¿no? Y no sé por qué se tuvieron que mover, bueno, la persecución, bueno, pero sí, él estaba chico. Entonces, si había persecución, era persecución a su padre. Y supongo a su familia y después a él, y luego dicen que huyó de Portugal, huyó de España y que se fue a Holanda, entonces dice, ah, caray, pues entonces su papá me imagino que aunque no se menciona mucho de él, pero también, aunque decía que quería que Baruch fuera un rabino, ¿no? Que fuera, como que dice, que se hiciera sacerdote ahí de los judíos, pues de alguna manera también con algo, si no con la religión, a lo mejor con la economía o con algo, debió de haber sido un poquito rebelde, porque si no, pues de qué huía, no sé, ahorita nos aclara Ricardo. Y mientras leía su vida, ¿no? Qué hizo y todo, aunque muchos lo consideran relacionado al materialismo, yo lo enfocaría directamente a la espiritualidad, ¿no? Pero bien entendida. O sea, para mí, él decía, no, la espiritualidad es algo tangible, vamos a aterrizarla, ¿no? Y es algo que se ve, se siente, y si quieren hasta vamos a echarle números. Por lo menos eso entendí yo. Y dije, no, a le pasó lo mismo que a los siguientes personajes. Jesús de Nazaret, obviamente antes de él, Giordano Bruno, unas décadas antes que él, todavía y bueno, a Bruno lo quemaron en la hoguera, ¿no? También estuvo en la época de la Inquisición, creo que en 1600, 32 años antes de que naciera de Spinoza, quemaron a Bruno, entonces a Baruch de Spinoza pues ya no lo quemaron, ¿no? Ya iba de gane. y después de él, también su vida se parece mucho a la vida de Salvador Freixedo y un poquito también a Mauro Biglino, ¿no? El que anda del 2010 para acá, leyendo lo que dice la Biblia y dando conferencias. Entonces dije, mira, es de este equipo de gente, ¿no? Mi punto de vista. Adelante, Ricardo. Ok. Bien, déjame nada más ver dónde continuamos con esa parte, porque al final, sí parte de la persecución que tuvieron, pues es
es el tema de los judíos, ¿no? Prácticamente por pensar diferente a los católicos y por tener una referencia así. No tanto por sus ideas liberales del padre, porque no, él era más enfocado en el negocio que tenían y bueno, y en la familia. Pero bueno, así era el tema de la Inquisición, ¿no? Porque también la Inquisición pues ejecutaba cacería pues por rumores o por un simple, aunque no hubiera pruebas de nada, pero sí, si hubiera un testimonio, pues bueno, actuaban y iban sobre las personas, familias, a ejecutar lo que tenían que hacer, ¿no? Bien. Eh, y obviamente pues de todo eso, aunque Baruch está muy, muy pequeño, pues ya la parte de la formación en Ámsterdam, que era lo que hablaba en un principio, pues bueno, ahí se forma y ayuda a sus padres, pero él como que al morir su madre, que era una figura muy importante, comienza con todo este tema de la existencia, y comienza a preguntarse desde esa corta edad, porque fue algo muy fuerte, ¿no? Para él. Entonces sí empieza, obviamente trae ideas de todo tipo y empieza a cuestionar pues desde el tema del alma, ¿no? ¿Qué es el alma humana que realmente existe? Eh, ¿qué es lo que tiene alma, todo lo que está vivo o cualquier objeto? Entonces empieza a hacer una serie de cuestionamientos ya más profundos, pero que empiezan desde esa edad, ¿no? Entonces, ya a la edad de los 20, 23, que es cuando empieza todo este tema del rechazo también para él, por empezar a plantear estas ideas que para él son normales, muy naturales, pues se da cuenta que no, que otros pensadores también que empezó a leer, pues obviamente tenían esas ideas y aún así todavía no han sido aceptadas o eran disfrazadas de alguna manera, ¿no? Pero para él era algo muy normal, muy natural y pues él creía efectivamente en esa forma simple de pensar y de ver las cosas, ¿no? Desde la misma naturaleza hasta cuestionar el pensamiento en sí. Entonces, ahí es donde ellos lo ven peligroso y por eso lo excomulgan, ¿no? Entonces, pero bueno, y efectivamente empieza con un tema del alma, continúa con eso y genera un tratado, hace varias escritos donde siempre está como muy enfocado en el tema ético. Obviamente yo creo que toda esa parte de lo que le tocó vivir desde Portugal a Ámsterdam, del negocio a otro, pues lo ha de haber hecho sentir como algo injusto y de alguna manera por ello se iba mucho en el tema del tratado de la ética, de la política, y obviamente del ser. Eh, y bueno, es también una forma donde él empezó a interactuar consigo mismo, ¿no? Porque al final de cuentas, a través de sus pensamientos, pues fue analizando todo lo que sucedía, haciendo conciencia de que si realmente él es el que está pensando, lo decía en la parte de lo que dudaba, y por eso decía que pues sí, estaba muy consciente de que duda y de que está dudando, ¿no? Y bueno, ahí empezaba con ese tipo de cuestionamientos. Eh, Obviamente también se cuestionaba otras cosas de orden en el tema de las acciones, ¿no? En el tema de lo que sentía, de las pasiones que podía sentir, o pasiones que son del alma o las pasiones que son del cuerpo. Entonces había también ese tipo de temas, pero desde la parte filosófica o así profunda, ¿no? De decir, oye, ¿realmente esto que siento o esto que sienten es del alma o es simplemente del cuerpo, ¿no? Entonces ahí dice incluso que puede haber muchas cosas que resultan asombrosas en su propia alma, ¿no? Y después de tanto ensayo, de tanto estar ahora sí como que dándole vueltas al pensamiento, así como que sobrepensarlo, pues siempre tocaba la parte de Dios, ¿no? Donde ahí siempre lo concebía como algo que existe necesariamente, porque de alguna manera todo lo que está aquí es parte de esa misma existencia, ¿no? Entonces nosotros somos parte de ese Dios, la naturaleza, todo ser vivo, todo ser no vivo también. Es una representación diferente, pero natural de lo que es un Dios, de acuerdo a como él lo considera, ¿no?
y siempre estamos conectados ahí, ¿no? Siempre está esa presencia porque siempre está en el pensamiento y el pensamiento está dentro de nosotros. Entonces es algo que ahí le empieza a dar vueltas por todo ese tema. Y bueno, también por ahí rescata algo, en una de lo que mencionaba ahí de la orden, la ética demostrada según el orden geométrico, donde menciona que quienes creen que hablan o callan, hacen cualquier cosa por libre decisión del alma, y si creen que eso que están diciendo o están callando es realmente por esa libre decisión, la realidad es que están soñando con los ojos abiertos, ¿no? Es como una contradicción, pues, de decir, pues sí, tú puedes estar hablando o puedes estar en silencio, o puedes estar diciendo o pensando cualquier cosa, creyendo que es tu libre albedrío, pero lo que pasa es que al final es como una ilusión, ¿no? Porque puede ser que sea ese Dios o sea simplemente la manifestación de todo junto, ¿no? Es así como muy, incluso hasta sarcástico el tema, ¿no? Pero bueno, todo eso derivado de esos momentos de reflexión que hizo durante mucho tiempo. Y bueno, ¿qué otra cosa? Ya casi todo lo demás es parte de su obra y de su forma de pensar en temas de pues temas de la existencia, que también está muy marcado por el tema de la ética, obviamente de las emociones, donde pues obviamente la visión de Spinoza está muy marcada por Descartes, donde se consideraba esas emociones como una parte cognitiva, y siempre pues las vio precisamente causadas por eso, ¿no? Por la parte cognitiva del ser humano. Entonces, pues bueno, lo veía con una claridad muy, muy amplia, muy completa, y de ahí obviamente pues se derivaba en la parte de la ética. Y curiosamente decía que en esa parte de la ética tenía una parte muy importante, un amor constante y eterno de Dios, o en el amor de Dios por los hombres. O sea, también era como el contravenir de la idea de si el amor era derivado por Dios o era del hombre hacia Dios para finalmente sentirlo, ¿no? Era una extraña sensación ahí que empezaba a envolver a esas ideas. Y bueno, ahora sí como que voy a ir cerrando esa parte porque ya todo lo demás son temas de sus obras, y en base a esas obras, como dice, los conoceréis en base a sus obras. Entonces voy a ir cerrando esto, y pues ya lo que empezó a hacer ya en sus últimos años, ¿no? Porque al final toda esa parte, como bien mencionaste, muere muy joven, pero con una claridad, por lo menos para él, muy muy precisa, y tan así pues que lo dejó explícitamente en sus tratados, tanto políticos como teológicos como de ética. Y bueno, ya en 1670 es cuando muere en La Haya, en Holanda. Bueno, 1673 para ser más precisos. No, sí es cierto, 1670. Y bueno, ahí actualmente se ofrece una cátedra en nombre de él, y fue muy rápido a sus últimos momentos. Déjenme regresar un poquito. Sí, si quieres te ayudamos. Sí, bueno, pues si quieren aportar algo más en lo que busco aquí, es que tenía marcado las anotaciones, y con el tema de que me conectaba o no me conectaba bien, me moví un poquito las referencias. Sí, a mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, si él hubiera vivido en el siglo XX sería feliz, ¿no? 20 o 21, por la manera en cómo pensaba, porque yo con lo que dijeron ahorita aquí, que coincide con lo que yo estaba leyendo ayer y hoy, dije, no, pues como decía Rodrigo, él decía lo que en estos tiempos cualquier padre o monja buena o persona buena onda te dice, ¿no? Dios está en todos lados, prácticamente tú eres parte de Dios, etcétera, etcétera.
no, tú estás aquí para ser feliz. Entonces, dices, pues eso era lo que decía, ¿no? Nomás que pues en aquellos tiempos, allá la religión oficial estaba más dura y pues no querían compartir el poder, ¿no? Ahora que ya tienen menos poder, ¿verdad? Porque pues, y ni para qué, bueno, por tantas cosas que han salido, ya se matan entre ellos, ¿no? Los papas y otras cosas, pues, ya mejor la gente. Por acá hay unos comentarios de Julio, dice, por lo regular las personas que conocen las religiones en su juventud y ponen lógica a las enseñanzas, se dan cuenta quién es y dónde está Dios. Y en otro comentario dice que no conocía a de Spinoza, pero que hay ocasiones que las pérdidas nos hacen buscar una respuesta del por qué pasan las cosas. Dice, creo que a muchos nos ha pasado, o sea, se identifica y por un lado hace la reflexión. Efectivamente, ¿no? Pues cuando estás joven, por ejemplo, como él que tenía 20 y tantos, y ya se le habían muerto prácticamente todos, pues sí, no es lo mismo, ¿no? Te pone a reflexionar, qué es la vida, qué soy yo, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. No sé si quieran comentar algo o de una vez aviento toda la carne al asador, que ya falta poquitos bisteces. Dale, dale. Yo un poquito, si me permiten, me voy a regresar un poco. Los judíos en Europa de la Edad Media en adelante vivieron una persecución. Si nos vamos a hablar de la Inquisición, aunque hay muchas historias negras y leyendas al respecto, bueno, se basaban precisamente en la concepción religiosa que estaba prevaleciente en ese momento. Igual fija, estática, cuadrada y todo lo demás, ¿no? Entonces, ustedes, como ya hemos comentado en algunas otras ocasiones, ya hace un buen rato, los judíos tienden a desarrollar una disciplina muy particular, una forma de practicar su religión de una manera que les permite de repente tener alguna ventaja competitiva sobre otras personas. No me quiero meter en si la ventaja es religiosa o mágica o sencillamente es el desarrollo intelectual que llevan. Pero pónganse a pensar a quién persiguió la Inquisición cuando de repente no tenía a quién perseguir. Ah, pues es que como dijo Ricardo, por sus frutos los conoceréis. Hay dos panaderías, una es de un judío y una es de un cristiano. ¿A quién le va mejor? Usualmente al judío. ¿Por qué? Por la razón que sea. Entonces, por sus frutos te das cuenta de que los judíos tienden a acumular riquezas. Es parte de su propia forma de vida. Y cuando de repente tenemos un problema y las cosas están saliendo mal, hay que echarle la culpa a alguien. Entonces ponte a pensar en un reino donde de repente empieza a escasear la cosecha o tiene problemas con el país vecino, o lo que ustedes quieran. Y entonces, pues hay que echarle la culpa a alguien para que no nos echen la culpa a los gobernantes, poniéndome en el caso de los gobernantes. Y se creó lo que se le llama el libelo de sangre. El libelo de sangre es acusar a los judíos de hacer prácticas religiosas en donde, entre otras cosas, se hacían sacrificios humanos de niños o de doncellas o cosas por el estilo. Cosa que de repente era nada más una forma de antisemitismo, porque no había pruebas o evidencias acerca de ello. De hecho, su religión lo prohíbe, aunque hay diferentes variantes de su religión también. La cuestión en este caso es que los judíos eran perseguidos precisamente por eso, porque la evidencia de que estaban aliados al demonio es que acumulaban riquezas. Y se dan las diferentes persecuciones en diferentes lugares, y por eso los judíos tenían que andar de un lado para otro. Por el libelo de sangre los acusaban de cosas que normalmente no eran ciertas, y obviamente se quedaban con sus riquezas. Y entonces, bueno, Baruch Spinoza, la familia de él, le tocó vivir este tipo de persecuciones, ¿sí? Pero al mismo tiempo que aceptaban públicamente la aceptación de una religión nueva del cristianismo, del catolicismo, pues seguían manteniendo sus prácticas religiosas, su manera de entender el mundo desde su religión, en una manera oculta. Y por lo mismo, tanto por la acumulación de riquezas como por haberles colgado de repente algunas cosas, algunas muertes, algunas desapariciones. En España, por ejemplo, se les conocía como marranos. Eran los marranos, los judíos conversos. Eran los que de alguna manera se les identificaba como
originalmente naciste en la religión que se encargó de matar al Salvador y que ahora te conviertes para salvar tu vida. O sea, no le reconocían la autenticidad de su conversión y se les llamaba así marranos. Ok, en ese punto, de repente, Spinoza pues tiene la visión completa del panorama y decir, a ver, acá están cuadrados, acá están interpretando, vamos llevando todo este conocimiento a lo que me toca vivir, y es donde plantea una nueva forma de entender el mundo. Spinoza se hizo cierta fama porque en alguna ocasión a Albert Einstein, de origen judío, que no era, por así decirlo, un practicante devoto del judaísmo, le preguntaron que si creía en Dios, dado a su afirmación que decía que él pensaba que Dios no estaba jugando a los dados con el universo. En otras palabras, él creía que de alguna manera debía existir una ley matemática física que pudiera explicar el universo. Que luego los que se encargaron de estudiar el átomo y sus partículas le dijeron, pues mira, pues si tanto juega que tiene escondidas algunas cosas bajo de la manga. Pero le preguntaron a Einstein si creía en Dios y dijo, si es un Dios como el de Spinoza, sí, sí creo en él. O sea, él vino a sacar otra vez esta referencia a una visión no del, ¿cómo se dice?, ser omnipotente, omnipresente, que se encarga de decirte qué hacer, sino el que te deja la mesa puesta con todos los elementos para que tú puedas decidir qué hacer. ¿Sí? En ese sentido, la aportación de Einstein es volver a poner el punto sobre las IES y decir, Dios no es el que te va a salvar, te vas a salvar tú, porque Él ya puso ahí todo lo que necesitas tú para salvarte, por ponerlo de alguna manera metafórica, ¿no? Entonces, bueno, eso también es la aportación que puedo dar. Sí, y bueno, por último de mi parte, 3 puntos que se me hacen interesantes. Primero, que su muerte está media no totalmente definida, dicen que no está documentada. Unos dicen que murió de algo relacionado con las vías respiratorias, ¿no? Con los pulmones, que a lo mejor con lo que pulía los lentes y eso algo le afectó a la salud respiratoria. Otros dicen que murió de tuberculosis, común en aquellos tiempos, pero pues por ahí siempre queda la duda de que a lo mejor le ayudaron, ¿no? Como posibilidad. Entonces no se sabe si se murió o lo murieron, como dicen por ahí, ¿no? Bien, segundo punto, tenía una amistad con varios personajes y entre ellos había uno de apellido, no se pronuncia así, pero me van a entender quién es, con Leibniz, creo que era físico o era matemático. Dicen que tenía buena relación con él, pero como fue tan perseguido por andar diciendo sus ideas, en sus últimos momentos parece ser que tuvo una reunión importante con Leibniz, pero le preguntaban a Leibniz y él lo negó, ¿no? No, yo ya no hablé con él, ya hace rato que no nos vemos, etcétera. Entonces, quién sabe qué han de haber hablado y si él ayudó para la posteridad o no. Y por último, parece ser que todo lo que él dijo, pensaba, hacía, etcétera, nunca nos hubiera llegado a lo mejor hasta nuestros tiempos si no fuera por su ayudante, discípulo y amigo que se apellidaba Meyer, porque su primer publicación fue una publicación póstuma, según lo que yo encontré en internet. Entonces dice, caray, ¿cómo que póstuma, no? Después de que se murió, y dicen que sí, que tenía por ahí varios escritos no publicados y que una vez muerto, me imagino que le encargó ahí o le encargó al discípulo o el discípulo, pues para honrar, ¿no? La vida de su amigo y mentor, dijo, pues voy a publicar sus obras y las publicó y por eso nos llegaron hasta nuestros días. Tan tan. Muy bien. ¿Algo más, Ricardo? Pues igual ya para ir cerrando, podemos mencionar lo que decías ahorita de la muerte. Solamente hay 2 teorías que yo había escuchado y una es esa precisamente de lo del pulido de los cristales y otra de que fumaba mucho, que le gustaba mucho estar fumando pipa y y eso le pudo haber provocado esa parte, ¿no? de la muerte por tema de
de afección pulmonar. Ujú. Y bueno, también algo que me ha gustado mucho de Spinoza, pues es o de la gente ya que empezó a leer a Spinoza, es el extraer frases, ¿no? Como las que empezó también a usar por ahí, que le adjudicaban luego a ay, ¿cómo se llaman? Al que acabas de mencionar ahorita, Rodrigo. René Einstein. Descartes. No, a Einstein. Lo que pasa es que luego dicen una frase así muy y ya es de Einstein, ¿no? Aunque Einstein nunca lo dijo. Pero sí hace referencia a Spinoza, claro. Eso que mencionaste sí es correcto. Pero bueno, ahí en sus frases está como esa parte que yo les mencionaba como una parte de contradicción en el pensamiento o de una simplicidad muy, muy extraña que hace pensar así, o que hace ver que es tan simple el análisis que hizo, que dices, ah, caray, pues sí, está muy, muy fácil, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la realidad, ¿sí? De describir un tema donde la realidad tiene diferentes facetas, ¿no? Y él decía, pues una cosa puede ser al mismo tiempo buena o mala e indiferente. Por ejemplo, la música es buena para la melancolía, pero es mala para los que están de luto. Y ni buena ni mala para el que está sordo, ¿sí? Entonces, es ahí como que sus análisis iban en ese tipo de sentido, ¿no? Y luego tiene otras por ahí, déjame ver, como donde también hace como muy, aterriza mucho las ideas y las vuelve como muy ordinarias. Eh, por ejemplo, esta del constructo social. Sí, pues ya viendo que hacía telescopios y todo eso, y con lo que acabas de decir, Ricardo, capaz de que él fue el origen del dicho ese de que nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira, ¿no? Sí, y aparte a lo mejor lo hizo ahí puliendo, ¿no? Sí, ahí está resumiendo todo lo que pensaba y lo que hacía para vivir. Porque, por ejemplo, está otra donde dice una paradoja, ¿no? Se puede enseñar a las personas a limitar sus capacidades y su libertad para pensar. Y él decía, las academias que se forman a cargo del Estado se instituyen no tanto para cultivar las mentes, cuanto para embridarlas, ¿sí? Que embridarlas pues es como para manipularlas de alguna manera, ¿no? Entonces, tienen muchas de ese tipo, ¿no? Ya para no, porque luego sí son medias rebuscadas, pero tienen un sentido bastante crítico, bastante simple en algunos casos, o bastante, como yo decía, muy, eh, se me fue la palabra, pero bueno, que te causa así como decir, oye, pues se está burlando del pensamiento, ¿no? Pero así era el tema con Spinoza y bueno, es, de mi parte sería como todo, ¿no? En este momento. Sí. Yo nada más para terminar mencionaría que a partir del humanismo, a partir del Renacimiento, cuando se bajó la concepción de lo bello, de lo interesante, de lo que puede ser manifestación de Dios hacia el ser humano, empezaron todas las teorías filosóficas que se convirtieron en los ismos. Digo, no son los únicos, pero los ismos. Antes todo era naturalista, en el sentido de que teníamos a la naturaleza como referencia de la manifestación divina. Sí, y a partir de aquí ya no es la naturaleza, es la razón, el racionalismo, o es lo material, el materialismo, o es lo que puedes comprobar, el positivismo, lo cual es un gran avance, pero al mismo tiempo es una complicación porque entonces tenemos muchas interpretaciones. Que regreso fue lo que empezó a hacer Spinoza, interpretar de acuerdo a diferentes versiones, tal como se interpreta la Torá. Y por otro lado, esto le permitió a grupos disidentes del grupo hegemónico que era la Iglesia Católica Cristiana, para justificar sus propias participaciones. No es que no existieran sociedades secretas antes, es que ahora ya tenían una base filosófica para poder decir, somos una sociedad secreta que pensamos diferente al status quo establecido, y por lo tanto ahora nosotros vamos a formar nuestro propio grupo y vamos a crear nuestra propia hegemonía,
y bueno, las consecuencias ahorita todavía las estamos pagando en el sentido de que ahora ya todo es secta, en el sentido de que son grupos de poder y hablando, por ejemplo, de el nivel académico del grupo académico, y ahí están los doctorados y defendiendo los unos a los otros, y son ellos los poseedores del conocimiento puro porque ellos lo han elaborado. Ok, tienen razón, pero no tienen razón, se comportan como secta. En fin, al fin y al cabo, todas estas aportaciones de percibir la realidad desde una postura diferente, una gran aportación de Baruch Spinoza, y que de alguna manera las venimos cargando todavía. Así es. Y bueno, pues definitivamente pues es un personaje que a lo mejor no hay tanta información como uno quisiera, ¿verdad? O por lo menos yo. Pero pues sí, en su momento una persona referente, ¿no? De sus tiempos, que tuvo su aportación. Como incluso era catedrático, nada más que luego lo corrían de las universidades porque decía, bueno, déjenme explicar las cosas, pero a mi manera, ¿no? Y ahí es donde no les gustaba. Pero bueno, aparte de hacerle un poquito, digamos, a las matemáticas, a la filosofía, aunque allá en Europa pues son países pequeños, digo, lo dice uno con todo respeto, ¿verdad? Viviendo en México, y si no, pues midan el país. Pero sí me llamó la atención que en su momento él, muriendo joven, dicen que sabía pues portugués, español, holandés, italiano, francés y griego, ¿no? Entonces, pues de que se paseaba el señor. Entonces, pues interesante, ¿no? Agarrando ideas de aquí y de allá, imagínate con cuánta gente no platicó, pues, estuvo interesante. Y bueno, pues eso es todo. Esperemos que les haya gustado el tema, ¿verdad? Gracias a Julio. Saludos a todo Autlán, de por allá viene mi familia materna, ya les platicaré en un video la chistosa historia. Y pues bueno, pues eso es todo, ¿verdad? Saludos a todos, gracias por seguirnos. Y bueno, pues aquí tenemos a Rodrigo otra vez. Esperemos que venga más seguido, ¿verdad? Y pues listo, cuídense todos. Nos vemos en el siguiente.